Bienvenidos y buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Dora. Antes de nada, verán que no nos acompaña Enamed. Estamos en plena pandemia y las circunstancias pues, han hecho que no pueda estar con nosotros. Así que sí que nos ha dejado un vídeo, Enamed, a pesar de ese confinamiento, y lo vamos a ver a continuación porque en él nos explica la base de esta mesa de encuentro y sobre lo que vamos a hablar, que es la brecha intergeneracional, pero sobre todo la cultura del esfuerzo, algo que nuestros tres invitados tienen muy presente. Antes de nada y antes de dar paso a Enamed y ya presentar y hablar con nuestros invitados, mi agradecimiento, por supuesto, a los organizadores de este foro por contar conmigo, por poder moderar esta mesa y estar con Dora y con Carlos. Es todo un orgullo para mí, ¿no? Son dos ejemplos de superación, de esfuerzo, de constancia y enseguida lo vamos a ver. Así que, si os parece, bueno, os doy la bienvenida a los dos. Carlos, Dora, bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Escuchamos a Enamed, que está ya ahí en ese vídeo, y creo además, Carlos, que te ha lanzado una pregunta que luego responderás y, bueno, pues ya vamos con el resto de nuestros invitados. Muy buenas tardes a todos y bueno, lo primero quería disculparme por no poder estar, pero las circunstancias actuales en las que vivimos pues son los que son. De repente uno tiene planificado un viaje ya desde hace 2 o 3 meses y a última hora pues tiene que quedarse en casa. Lo cual pues bueno, me sirve para hacer otras cosas que va uno dejando pendientes, pero no quita el enorme placer que habría sido el poder estar en esa ciudad tan maravillosa como es Valladolid, que a mí siempre me ha gustado, aunque he pasado un frío del demonio siempre que he ido, y sobre todo la oportunidad perdida de compartir este rato contigo, con Carlos. Creo que eres una persona, y además lo digo de forma honesta y profunda, ¿no? Una persona que refleja clarísimamente la importancia de simplemente seguir dando un paso tras el otro. No tanto el ponerse metas grandilocuentes, sino el querer disfrutar de la montaña, el querer disfrutar de la vida, el querer disfrutar de seguir adelante y poner un pie detrás del otro. Y yo creo que ejemplificas clarísimamente una verdadera cultura del esfuerzo, porque es cultura del esfuerzo, no es un deseo por figurar o vanidad o nada por el estilo, ¿no? Yo siempre he admirado esta parte de ti. Y la verdad es que son cosas que ya están un poco trilladas, ¿no? Hablamos de que los jóvenes ya no tienen cultura del esfuerzo, etcétera, etcétera. Yo lo que estoy viendo por mi propia experiencia en los últimos años como psicólogo en la consulta es que es algo que no es solamente propio de los adolescentes, sino también de los adultos. Estamos en una época en la que ese esfuerzo cada vez lo vemos con más lejanía, porque lo tenemos todo asequible, es decir, quiero una película, la veo instantáneamente, quiero una comida, la tengo, quiero un dispositivo, lo tengo. Es decir, nuestras necesidades principales están muy cubiertas, e incluso muchas de las secundarias, y eso conlleva que yo creo que nuestro sistema no está adaptado a esto. Entonces, no es que no tengamos cultura del esfuerzo, no es que no tengamos capacidad de esforzarnos, creo que hemos perdido un poco la necesidad de seguir moviéndonos. Y bueno, yo en mi vida personal, ya no solamente por haber sido nadador, sino en mi vida personal todos los días como persona ciega, tienes que salir ahí afuera y enfrentarte al mundo. Tienes que salir y enfrentarte a lo que hay, a que te cambien los obstáculos, que te cambien las cosas, y hay que seguir adelante, ¿no? Entonces, creo que tengo un entendimiento sobre lo que es esforzarse, o lo que es seguir adelante más que esforzarse, seguir adelante de una manera más pragmática, más en la tierra. Entonces, yo sí tendría una pregunta para ti, Carlos, porque creo que eres la persona que mejor puede dar respuesta a esto, ¿no? A mí un montañero con el que fuimos al ascenso al Kilimanjaro me dijo que lo importante de la montaña no es llegar a la cima, sino llegar sano y salvo a casa. Y para alguien como es tu caso, que la montaña le llama tanto, quizás la montaña sea tu casa.
Esa es una pregunta que tengo, que siempre he tenido esa curiosidad, ¿no? Porque todos cuando estamos en un esfuerzo de esa índole estamos deseando volver a casa y tumbarnos, ¿no? Pero a lo mejor en tu caso estás deseando volver al siguiente esfuerzo. Esa es una. Y la otra, desde tu punto de vista, ¿qué crees que sería necesario acercar o implementar para inducir a las ganas de esforzarse, a las ganas de buscar la excelencia? No digo obligar ni empujar, sino inducir, que resulte más atractivo frente a esta trápala de gratificación inmediata que tanto nos rodea. Y bueno, desde mi punto de vista, creo que habría muchas cosas que hacer. Como psicólogo, pues siempre voy a decir la palabra, ¿no? La mágica. Depende de quién, el entorno, dónde. Pero me gustaría escuchar más la opinión de alguien que lo ha vivido toda su vida, que sigue viviéndolo y que es un verdadero honor que hayas decidido estar esta tarde. Así que nada, daros las gracias a todos y de nuevo disculpad por no poder acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias, Enamed. No sé si has escuchado bien las preguntas, yo te las traslado. Las preguntas... Es que hay mucho eco. A ver, me voy a acercar más a ti. Aquí. No te preocupes, Carlos. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí. Ah, vale, pues aquí me quedo. Te ha lanzado dos preguntas, Enamed. Una de ellas, y lo has dicho tú en muchas ocasiones, lo importante de un montañero no es llegar a la montaña, dice, sino volver, al final sano y salvo a casa, ¿no? Si consideras la montaña tu casa, es evidente que después de tantos años... Más o menos. Bueno, pues Enamed, es una pena que no estés aquí con nosotros. Me había encantado conocerte de cerca, porque ya te conozco, he leído cosas tuyas y me parece fantástico lo que me has dicho. Además, no creas tú que todos los alpinistas o todos los montañeros piensan como tú pensaste en el momento que estabas llegando a la cumbre del Kilimanjaro. Dijiste, ya he llegado aquí arriba, pero lo importante es bajar y volver a casa. Y yo añado, y sobre todo entero. Es muy importante. Y hay mucha gente cuando está subiendo una montaña que tiene la cabeza metida en llegar en la cumbre, sí, nada más. Y llegar no se da cuenta de nada. Cuando llega a la cumbre tiene un bajón tremendo porque no ha ido regulando su cuerpo, solo ha hecho un esfuerzo para llegar allí porque aquello creía que era el final y aquello no es el final. Yo he hecho muchas cosas, de todas me siento muy orgulloso, pero de lo que más orgulloso me siento es que he estado en el Himalaya muchas veces. En los 14 montañas de 8.000 metros he estado en todas por encima de 8.000 metros y tengo todos los dedos. Y nunca me ha tenido que sacar nadie de la montaña. He bajado por mi pie. Es cierto que me he vuelto muchas veces sin hacer la cumbre, pero no me importa. Me he vuelto encantado, convencido de que había hecho lo que tenía que hacer. Me parece estupendo eso que decías cuando te dijeron ahora queda bajar, que es lo más importante, y volver a casa. Me parece fantástico. Y te ha lanzado otra pregunta relacionada con el tema de debate hoy, la cultura del esfuerzo. ¿Qué valores o qué aspectos crees que se deben implementar, sobre todo en las generaciones más jóvenes, para que exista esa cultura del esfuerzo? Bueno, es muy difícil. La vida ha cambiado mucho y cada vez hace falta menos esfuerzo para hacer las cosas. Eso está claro. Se pueden hacer las mismas cosas que se hacían antes con menos esfuerzo. ¿Eso es bueno, es malo? No lo sabemos. Ahí está el debate. Ahí está el debate. Pero esa es la realidad, una realidad que está ahí. Vamos, no hay... Yo de niño era tapicero y he llevado muebles con carros de mano y muebles cargados a la espalda. He llegado a llevar un colchón de muelles de madera, tal, entre dos personas. Eso es terrible. Y luego, de cara al deporte, el esfuerzo sí que sigue siendo igual, o más, porque cada vez el deporte, sobre todo el deporte de alta competición, pues pide más, y no cabe duda que ahí no hay, pero en la vida normal todo se nos ha facilitado, no cabe duda. Luego focalizaremos un poquito más sobre ese cambio en el alpinismo, porque quiero que hables de cómo ha cambiado tu deporte, sobre todo en los últimos años, pero
Déjame saludar también, Carlos, a Dora, que es nuestra segunda invitada. Tiene una historia de vida espectacular también. Hola, Dora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Apenas he leído el currículum de Carlos, yo creo que es casi innecesario, ¿no? Porque él mismo lo ha dicho, más de 70 años dedicado al mundo de la montaña, ha estado en esos 14 8000, en 11 de ellos los ha coronado con más de 60 años, siendo la persona del mundo más veterana en hacerlo. Y te quedan, Carlos, 2 8000 por llegar a la cumbre, que estás pendiente de ellos, del Daulagiri y del Sisapagma por la cumbre principal. Luego nos lo vas a contar. Pero Dora, te quiero también saludar a ti porque tu historia de vida es muy interesante. Eres una tiradora esgrimista húngara que llevas en España desde 2008 y no ha sido fácil tu vida desde que llegaste aquí, ¿no? Sobre todo a la hora de conseguir esa nacionalidad que ha llegado un poquito tarde y te ha impedido estar en Juegos Olímpicos, en los Juegos Olímpicos de Río o incluso, bueno, por otras circunstancias en los de Pekín, en los de Tokio, perdón. Pero aún así te has intentado reponer siempre. Sí, yo pensé que, bueno, mala suerte, ¿no? Que las cosas no siempre tienen que salir como tú crees. Y sí, poniendo triste, por supuesto, y al día siguiente seguir adelante por luchar por el sueño, lo que tenía en la mente. ¿Cómo es llegar a España, Dora, y tener que hacerte a una cultura, a una vida que nada tiene que ver o poco tiene que ver, digamos, con la de tu país? Pues la verdad que ha sido un poquito difícil al principio, pero bueno, teniendo suerte, encontrando personas buenas que me echan la mano, pues ha sido más fácil y más llevadero, pero sí, es dos culturas muy diferentes. Bueno, Carlos, yo quería preguntarte y abrir un poquito el debate, porque en tus 70 años has vivido de todo, pero ¿quién te iba a decir que ibas a vivir incluso una pandemia que te ha pillado allí, ¿no? En Nepal, en el último año? No, bueno, me ha pillado... Ha sido. Me ha pillado en el mundo, bueno, pero me pilló en casa la primera vez que se contagió una persona cercana a mí, era un fisioterapeuta, todavía no se llevaba mascarilla y estuvimos casi 2 horas juntos y al día siguiente me dijo que estaba contaminado y yo no. Sin embargo, ahora me iba a Argentina el día 1 y el día 30 me hicieron una PCR y estaba contaminado. Pero dije, bueno, iros vosotros que yo en 4 días me quito esto y me lo quité y el día 5 me hicieron otra y ya estaba limpio. Me pude marchar. Pero sí, esto verdaderamente es terrible. Es terrible lo que nos está pasando. Sobre todo lo que ha pasado a la gente de mi edad y más mayores y más jóvenes. La tristeza que han tenido en las residencias, cómo ha muerto gente sin tener a nadie a su lado. Eso va pasando y se nos olvida, pero eso ha sido muy duro, ha sido muy duro, muy duro. Y está siendo todavía, ahora no tanto, pero el primer golpe fue fatal para mucha gente mayor. Y eso no hay que olvidarlo. La gente mayor necesita vivir tanto como los demás. De hecho, has dicho que quieres volver al Daulagiri. Quiero que lo comentes, coronarlo por la cumbre principal, en parte también porque se lo debes a esa gente de tu generación. Sí. Tengo un pequeño ramo de flores que le dejé la última vez que estuve, de flores hechas de ganchillo por mi mujer, para subirle en homenaje a la gente de mi edad que lo ha pasado tan mal durante la pandemia. Yo he tenido mucha suerte, a mí la pandemia me ha cogido en una edad mala, pero en una buena situación. Si me hubiese cogido cuando que tengo 4 hijas y vivía en un piso de 70 metros, como le ha pasado a mucha gente, ha debido ser muy duro para mucha gente, muy duro. Yo ahora vivo en un pueblo pequeño y en una casa grande y bueno, ha sido incómodo, pero nada más. Dora, a ti también la pandemia, para hablar un poquito de cómo una persona, un deportista, tiene que hacerse a las circunstancias, te influye a la hora de que te impide ir a los Juegos de Tokio. Quiero que nos cuentes un poquito esa historia. Estás en plena preparación y se paraliza el mundo. Sí, la verdad que a mí personalmente me influyó bastante, que me vino fatal, porque estamos en la final
Vaya, los micros nos van a dar la tarde. Ahora es Vale, cuando gracias. mejor la oía. Es que hay mucho eco. Así que me vino fatal. Por los Juegos Olímpicos estamos en la recta final para ver quién va a ir, quién no va a ir. Y cerró el mundo y yo también, podemos decir. Que teniendo una vida que te vas 24 horas, estás de camino, de competición, de entrenamiento, concentraciones, viajes, y de repente encuentras en casa en 4 paredes y me siente fatal. Y no sé si por eso o por otros motivos, pero al final no me presenté en el último torneo y no tuve la oportunidad para ir a los Juegos Olímpicos. ¿Y cuáles son las fuerzas que tiene que sacar un deportista cuando se ve con las puertas cerradas de unos Juegos Olímpicos, de sus últimos Juegos Olímpicos? Pues no sé si al final yo pude hacer o no, porque no presenté en la última competición, pero yo creo que necesitaba fuerza para decidir y soltar este sueño, dejar pasar y mirar adelante. Necesitaba fuerza para eso. Vamos a volver un poquito a ese tema de debate que nos une, Carlos. ¿Cuáles son los retos a los que te has tenido que enfrentar durante estos 70 años de alpinismo? ¿Cómo ha ido cambiando o hasta qué punto ha cambiado el alpinismo? Bueno, ha cambiado. Ha cambiado totalmente. Como el resto de la vida ha cambiado el alpinismo, pues yo la primera vez que hice una ascensión, una escalada muy difícil, fue el año 62 en los Alpes. La cara oeste del Dru, era la primera vez que lo hacíamos los españoles, 3 días en la pared y el material que llevábamos no tiene absolutamente nada que ver. Yo llevaba una mochila que me había hecho yo de un retal de plástico porque era tapicero, llevábamos tacos de madera, las botas gordas. Tengo 2 fotos en una proyección que doy, una esa y luego 20 años, casi 30 después, en una vía de la misma dificultad. En la primera estuvimos 3 días durmiendo en la pared y en la segunda, ya con 50 años, lo hice en el día y bajé. Que había cambiado la cabeza, el material, muchas cosas. He visto muchos cambios, desde el material a, bueno, lo que más ha cambiado es la cantidad de gente que ahora va a la montaña. A eso quería ir yo. Hay mucha gente que va a la montaña, eso es cierto. A la naturaleza en general, cosa que me parece bien. Pero hay un cierto peligro en ello, me refiero, cuando vemos esas fotografías de tantísimos alpinistas, muchos de ellos quizás sin el conocimiento adecuado para subir el Everest, como sea, el caso es alcanzar la cima. ¿Qué piensa un hombre como Carlos Soria? Lo del Everest ha sido una cosa que sí se ha visto mucho, que se está destrozando el Everest, que tal, que cual, eso es mentira, porque el Everest es la montaña que menos se sube. El Everest se sube 3 días en el mes de mayo, 3, 4 días, depende, sube mucha gente, es una barbaridad. Un cambio de tiempo un día en la arista final puede ser una catástrofe terrible. Lo que pasa es que ahora la meteorología cada vez es mejor, pero eso ocurre en el Kilimanjaro todos los días del año por diferentes rutas. En el Mont Blanc durante 4 o 5 meses al año. En el Aneto igual, en todas partes, porque es así. Y se dice, no, Nepal tiene que hacer algo. Nepal no va a hacer nada. Nepal vive del turismo y necesita vender permisos. Allá cada uno que se juegue la vida como quiera. Eso es así, pero sí, hay mucha gente y hay mucha gente maravillosa en la montaña. La mayoría es gente estupenda que le gusta la naturaleza, que quiere protegerla. Yo ahora he vuelto hace 4 días de Argentina y he conocido a una gente estupenda, un club, vamos, que protegen la montaña como no lo hacemos nosotros. Como no lo hacemos nosotros. He aprendido cosas con ellos, verdaderamente. Y hay gente estupenda y hay mucha gente estúpida, como en todo. Antes éramos 400 y había 30 tontos, ahora hay 40.000 y hay mucho capullo, pero ¿qué le vamos a hacer? Y además antes no existían las redes y ahora existen las redes. Y se pueden decir todas las tonterías que se quieran decir y se puede presumir todo lo que se quiera presumir. Me imagino que alguien como tú, cuando lee ciertas cosas, se asusta, ¿no?
No, no me asusto, ya no me asusto de nada. No me asusto, me da rabia y tal, pero bueno, la gente quiere parecer esto del alpinismo como una cosa de héroes que te juegan la vida a cada momento, y yo soy contrario a eso. La montaña no es la muerte, es la vida, y puede ocurrir un accidente. A mí ha muerto un amigo mío en el Daulagiri estando conmigo, ha muerto un amigo, pero también ha muerto un amigo mío de mis primeros compañeros de escalada en un atraco. Esto puede ser de una manera o de otra. Le fueron a robar a su tienda y le pegaron un tiro al final. Me parece más triste esa muerte que la otra, ¿no? Y en la montaña, si tienes precaución, hay cosas con las que no puedes luchar, como son las avalanchas. Lo demás, no. A mí me parece un fracaso volver con los dedos cortados o que mueras en la montaña. No es de héroes. Si hay gente que tiene unas congelaciones y parece que le han puesto unas medallas. Claro. Allá cada uno. Claro, claro. Es lo que decías antes, ¿no? Que tú te has venido siempre de las montañas entero y por tu pie. Sí. Cuando ves que está imposible, no subes. Y ves a lo mejor gente luego allí que independientemente de todo quiere subir. Si tienes suerte, pues tú quedas como bobo, ¿no? Porque dices, bueno, yo creo que no estaba en condiciones, pero yo nunca me he vuelto mal de la montaña. Se me he vuelto convencido de que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Dora, ha abierto ese tema de debate, Carlos, que me parece muy interesante, el tema de las redes sociales, el tema de, bueno, pues de lo que es ahora la vida, ¿no? A través de Internet, de los móviles y de que estamos todos conectados. Tú estás con niños, tú entrenas a niños en esa escuela que tienes de esgrima. ¿Qué es lo más difícil de enseñarles en la cultura del esfuerzo? Pues más difícil que hagan esfuerzo día a día. Porque claro, ven en los móviles, la televisión y todo eso, que fácil ganar la vida, ¿no? Últimamente a través de las redes sociales y yo creo que lo más complicado es eso, enseñarles que independientemente de sus situaciones tienen que esforzar día a día para seguir adelante y conseguir lo que quieran. ¿Y en la esgrima cómo lo conseguís? ¿Cómo conseguís que los niños pues sean constantes, tengan esa capacidad de esfuerzo? Un deporte minoritario y con poco foco, con poca visibilidad. Pues yo creo que en ese sentido yo tengo suerte, porque los niños que tengo vienen para aprender, tienen que tener interés. Nosotros intentamos mantener el interés para que ellos vuelvan día a día y quieran mejorar y seguir adelante con la esgrima. Yo creo que ese es el más complicado y el más bonito a la vez. Carlos, es que te escucharía un día entero, ¿no? Contar historias de toda una larga trayectoria. Pero hace poco, en alguna de tus conferencias, decías que estás asustado, entre comillas, con el modo en que ha cambiado el alpinismo en este último año y medio, sobre todo en estos últimos 2 años. ¿Qué está pasando? Bueno, sobre todo la gran masificación en las montañas, pues verdaderamente es un poco angustioso y peligroso, no cabe duda. Y hay mucha gente que parece mentira. Hoy día hay información de todo y va sin ninguna información y no sabe dónde va. Y a estas montañas. Yo esta primavera pasada estaba subiendo a la Neto, que es una montaña que va muchísima gente, y había gente que iba en zapatillas, corredores, medio corredores, no muy profesionales, y un tío se nos cayó encima, vamos, y te puede llevar para abajo. Y eso, pues, es ridículo que ocurra. Está muy bien lo de la Guardia Civil, que funciona maravillosamente, pero yo creo que incluso se debían de cobrar los rescates, que me perdonen, pero todo el mundo debería de tener un seguro. Nos cuesta mucho dinero las tonterías que hace la gente. No madruga nadie. Yo hoy he estado en Peñalara y me he cruzado con gente cuando llegaba al coche. He ido al amanecer, pero es lo lógico en la montaña. Hoy hacía buen tiempo todo el día, pero en las montañas empieza a venir nubes a media mañana, a mediodía,
y sobre todo hay que saber, hay mucha facilidad para saber a dónde vas, los problemas que te vas a encontrar. Para eso existe Internet y la bibliografía. Antes había 4 libros de montaña editoriados por Editorial Juventud y casi todas eran guías francesas, así, pero ahora hay mucha información y no hay derecho a que ocurran cada día esas cosas. El otro día, en un día, han muerto 4 personas en una pista de esquí. No se puede, hay hielo, hay tal, es que, pero es muy difícil luchar contra eso. Muy difícil. Hay demasiada imprudencia, ¿no? Quizá. Demasiada imprudencia, demasiada falta de información, habiendo tanta información como hay. Mucha es información engañosa, pero hay la información real de las cosas. Y la gente joven que acude a ti, o que quiere iniciarse en el mundo de la escalada, ¿qué le aconsejas? ¿Qué es lo que tratas de transmitirles? Bueno, pues yo le aconsejo que haya elegido un deporte fantástico, que disfrute de él y sobre todo que respete a la montaña y a las gentes de la montaña, que donde vaya. A mí una de las cosas que más me gustan, yo vuelvo al Himalaya muchas veces y voy a los lodges y la gente me da un abrazo y tal. Hay que dejar buena huella de lo que has hecho. Cuando ocurrió el terremoto del 2015, nosotros estábamos allí y con 8.000 euros repartimos 14.000 kilos de arroz. La montaña son muchas más cosas que subir montañas. Hay que vivir con la gente que está allí, comprender lo que es, comprender la naturaleza. No es solamente subir y trepar y ser un maravilloso trepador, pero la verdad es que hay gente joven. Es mentira que la juventud es un desastre. Siempre la juventud ha llamado la atención por muchas cosas, pero hay gente muy sensata, joven y que está haciendo las cosas muy bien. Y yo les digo pues eso, que respeten la naturaleza y a la gente que vive cerca de ella, que es muy importante. Pero podemos decir eso y sin embargo estamos destrozando los mares, contaminados todos. Y claro, es ridículo pensar que la gente que sube al Everest está destrozando el mundo y los mares están todos recibiendo todos los residuos nuestros y ahí es donde empezó la vida y no nos damos cuenta. No sé lo que va a pasar, pero verdaderamente es una catástrofe. Desde luego que sí. Dora, qué gozada escucharle, ¿verdad? Es que, madre mía. Tú como orientadora, ¿qué intentas inculcarle a los niños o qué papel juega el entrenador en los más pequeños, sobre todo, hablando de esa brecha intergeneracional con respecto a lo que éramos nosotros hace un tiempo? Pues yo personalmente intento enseñarles valores de la vida en general, porque muchos niños entran y no saben cómo tratar a una persona más mayor, cómo hablar incluso con sus profesores o conmigo. Así que el más importante es enseñarles en mi lado de persona y luego viene el lado de entrenador. Hay que llevarles el buen camino porque no saben. Y claro, tenía un niño que llegó a clase tarde y nunca me dijo nada, ni saludo ni nada. Y le dije, vale, hasta que no me saludas, para mí, como si no fueras aquí. Pasó una semana, nada. Otra. Me costó más de un mes que el niño, cuando llego al entrenamiento, solamente decirme hola. Hola, lo siento, y llegó tarde. Más de un mes. Pero bueno, yo creo que merecía la pena. No, desde luego que sí. Carlos, bueno, enseguida vamos a abrir un turno de preguntas. Quiero que la gente también os pregunte a vosotros y abrir un poquito este foro de debate. ¿Qué es el miedo para un escalador? Hombre, hay que tener miedo. Hay cosas que... Hay una montaña, por ejemplo, el Annapurna, es una montaña que era cuando el terremoto estábamos en esa montaña precisamente. Es una montaña que para pasar del campo 2 al campo 3 hay un sitio por el que caen avalanchas. Y sabes que, bueno, y además caen avalanchas que pueden ser de Serac. Y entonces cuando ya hay un pronóstico bueno, se va a ir a la cumbre y tal, y vas a pasar por aquel lugar,
hay un momento en el campo base que a todo el mundo le notas algo en la cara, le notas un nervio, el estómago un poquito así, luego cuando subes la primera cuesta se te pasa, no pasa nada, pero bueno, el miedo es necesario para no hacer tonterías, porque es lógico. Una cosa es que te paralice y otra cosa llamamos miedo o más bien prudencia, pero es necesaria, no cabe duda. Ahora es como hemos dicho antes, lo que hay que saber es si estás preparado para hacer lo que estás en el lugar donde estás, si estás adaptado para hacerlo. Y eso pues te hace sentirte bien y sentirte con la fuerza suficiente para hacer aquella cosa que parece muy difícil, pero para ti pues va a ser una cosa más o menos. ¿Y dudas que la gente de hoy en día esté preparada para subir a ciertos picos? Hay gente preparadísima. Hay ahora un nivel en el alpinismo mundial y en España más todavía, porque en España en el deporte hemos subido de una manera terrible. Nosotros no somos un país alpino, pero hemos subido en todos los deportes. El boom del deporte en España es maravilloso. Las mujeres, el cambio que han dado, qué mujeres hay por el mundo haciendo deporte, no hablamos de alpinismo, en general haciendo deporte. Antes veías a una chica en bicicleta en carretera detrás de su novio con una bicicleta. Ahora ves a dos chavalas subidas a una bicicleta de carretera como máquinas. A mí me da mucha alegría eso. Me parece fantástico. Y la mujer todavía venía un poco más atrás que nosotros en el deporte. Y hemos cambiado mucho en este país. Sí, hemos abierto la mente, gracias a Dios, ¿no? Mucho. Quizás sea uno de los principales logros, tú que has vivido tantísimos años, ¿no? El incluir a la mujer, aquí tenemos a una mujer joven, en la vida y en el deporte también, ¿no? Ahora vas a cualquier expedición y me imagino que te encuentras con muchísimas mujeres. Sí, te encuentras con, no muchísimas, no pero bastantes mujeres, sí, en cualquiera de los deportes y en la montaña también. Y hay mujeres guías ahora guiando a gente y de todo. Ha cambiado mucho el deporte. En España es una bendición lo que ha ocurrido, no cabe duda. Dora, volviendo a la esgrima, a tu deporte, ¿cómo ha cambiado técnicamente en cuanto a los medios de los que hablaba también antes en la escalada Carlos, durante todos estos años? ¿Cómo se ha facilitado, si es que se ha facilitado en algo el deporte de la esgrima? Sí, facilitado, sí. Hay muchísima más gente practicando la esgrima que antes. Hace 5 o 6 años era imposible pensar que una chica de Hong Kong o de Singapur o Malasia va a poder llegar a conseguir un mundial medallas. Y los últimos años pasan. Antes el dominio era en Europa, Italia, Francia, Alemania, Hungría, Rusia, los países que siempre tenían tradición. Y ahora te puede ganar a cualquiera que viene de cualquier parte del mundo. Así que abierto muchísimo, es bueno, ¿no? Que tienes más competencia, más gente, más publicidad de tu deporte, pero el otro lado piensas que, madre mía, que me quitan posibilidades, que también tengo que cargar las pilas. Así que han cambiado muchísimo. Y en tu país, en Hungría, cuando vuelves hacia tu país, ¿qué diferencias ves respecto a cuando tú vivías allí? Pues yo creo que cuando salí yo de Hungría era una época bastante mala, con pocos recursos, gente y dinero y posibilidades. Y ahora han cambiado todo. Hay muchísimo dinero en el deporte en general, están invirtiendo muchísimo dinero. La esgrima es deporte nacional. Sí, es deporte tradicional, nacional y claro, ahora están practicando niños que antes yo no me imaginé, más de 6.000 personas, 6.000 niños, solamente un torneo nacional. Así que han cambiado muchísimo. Hay muchísimos entrenadores, clubes, infraestructura para mejorar. Así que es un cambio increíble. Me da pena que en mi época eso no existía, pero bueno. Sí, normal, lógico. Carlos, ¿cuántas veces te han hecho esta pregunta? Imagino que millones. ¿Cuándo vas a dejar de escalar? Bueno, hombre, soy consciente de la edad que tengo. Dentro de 2 semanas cumplo otro añito más, 83 años, y soy consciente, tengo una prótesis en la rodilla. He dejado de escalar. A mí me gustaría
ahora estar haciendo rutas difíciles como cuando era más joven, cuando tenía 50 años, pero eso sé que no, lo que no voy a hacer nunca es el ridículo. Me adaptaré a lo que estoy preparado para hacer, pero nada más. Pero a mí me encantaría, hasta que me pusieron la prótesis en la rodilla, había una escalada que la hacía sin cuerda y tal, maravillosamente, todavía casi con 80 años, ahora no lo puedo hacer. Y voy dejando cosas porque no hay más remedio, pero hay que adaptarse a tus circunstancias. O sea, hacer el ridículo es muy malo. Muy malo, y hay que tener mucho cuidado. Yo les digo a los amigos, digo, si empiezo a decir tonterías, dame un codazo porque eso es muy peligroso. Lo que está claro es que tienes ese reto del Dailajiru en mente. ¿Para cuándo? ¿Para allá, para este año? Sí, me quiero ir a Nepal otra vez, suponiendo que consiga algo de patrocinio, que no es fácil, el 22 o 23 de marzo. Voy a ir unos días por el Valle del Khumbu para aclimatarnos y luego vamos al campo base. Quiero ir, quiero subir al Dhaulagiri sobre todo, quiero subir al Dhaulagiri. Quiero y puedo, de momento puedo. Cuando vea que no puedo, pues en lugar de subir al Dhaulagiri iré a Peñalara y si no a la dehesa de mi pueblo a darme un paseo y estaré igual de contento. No va a ser un desastre si no puedo llegar a la cumbre del Dhaulagiri. Estoy muy contento de lo que he hecho hasta ahora. Y estás muy contento de tus compañeros jovencísimos. Claro. ¿Qué te aportan ellos en esa diferencia generacional? ¿Qué os dais mutuamente? Los dos compañeros que vienen conmigo, Sito y Luis, son más jóvenes que la más joven de mis hijas, pero nos llevamos como compañeros, me aportan muchas cosas. Luis es el cámara, es un tío trabajador, graba a cualquier altura, luego lo monta. Sito, además de alpinista, es geólogo y se pasa muy bien con él en la montaña. Yo he tenido la suerte de tener compañeros, he tenido también de compañeros ya muertos. Salvador Rivas, quizá uno de los mejores botánicos del mundo. Y ir con esa gente a las montañas es otra cosa, porque las montañas, cuando yo era un chaval, lo único que veía era un sitio donde trepar. Ahora veo muchas cosas. Ahora que he estado en Argentina, desde que dejamos la ciudad hasta las montañas hay 700 kilómetros y 700 kilómetros hemos ido viendo cómo cambiaba el paisaje de prácticamente selva a desierto hasta llegar a la alta montaña. Es que no es solo subir montañas, son muchas cosas más. Esa es la verdad. Y hay tiempo para seguir siendo, siempre seré alpinista, aunque solo sea mentalmente, por mentalidad. Oye, ¿y ellos tienen mucha condescendencia contigo por la edad o no? ¿O sois los tres un grupo? Sí, la verdad es que mis compañeros conmigo pues se portaron estupendamente y si me tienen, yo tengo un problema muy grande con la prótesis y hay veces que en una tienda pequeña que está medio arrugada, para descalzarme una bota muy gorda lo paso fatal porque casi no llego. Y ahí pues a lo mejor me echa un amigo una mano y si no me empujo con el otro pie, pero tengo muchos problemas por la prótesis últimamente, pero me he adaptado a ella también. Dora, en esa cultura del esfuerzo, ¿qué echas de menos en las nuevas generaciones, en el sistema educativo? Tú que estás muy cerca de los niños, de cómo se les está educando, ¿hay muchos fallos? Yo creo que sí, pero claro, yo no soy profesora, pero yo creo que sí. Es difícil, ¿no? Desde afuera, porque yo como entrenadora no tengo tampoco tanto respeto hacia ellos para me echan caso, ¿no? Pero los profesores me imagino que también es complicado teniendo las redes sociales y los niños pueden ver, observar. Faltan muchas cosas, yo creo. Cosas básicas, ¿no? Y por culpable es la profesora o el sistema o los padres o los niños, eso no se sabe, pero yo creo que falta. Lo digo porque en alguna conferencia que he escuchado a Enamed, y me parece muy interesante, cree que el sistema actual educativo al final nos hace menos críticos, nos hace unas personas con menos pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que eso también es así, el tenerlo todo al alcance de Internet, y ahora también se lo trasladaré a Carlos, el no tener que buscarte la vida, digamos, investigando un poquito más,
pues nos hace demasiado cómodos, sobre todo las nuevas generaciones, con el peligro que ello conlleva. Sí, también tenía razón. Y también yo creo que ha cambiado la relación entre profesores y los padres. Antes, bueno, cuando era pequeña yo, ¿no? Lo que dijeron los profesores eran sí, no cuestionan los padres. Y aquí, claro, el padre entra y dice que como que mi hijo ha suspendido en educación física. O no, y el profesor igual lo que dice. Yo creo que también aquí falta un poquito de respeto. El niño esto lo ve y piensa, claro, si mi padre piensa que este profesor no tiene la cabeza bien puesta, pues yo también voy a pensarlo. También yo creo que es importante. De ahí la importancia de los entrenadores, ¿no? ¿Cómo lucháis día a día para intentar inculcar esos valores cuando vienen con esa falta de ellos, los críos? Sí, en nuestro caso yo creo que es más complicado porque como no dependen de nosotros, no tienen notas, no vamos a suspenderles, nuestra situación es más complicada. Tenemos más lucha, yo creo, aún que los profesores, porque los profesores tienen herramientas en las manos. Nosotros no. ¿Qué hacemos? Le mandamos a correr 5 minutos más, que no, muchas veces no funciona. Así que así tenemos lucha día a día. Carlos, ¿eres consciente de que eres un ejemplo para mucha gente? ¿Y eso qué supone para una persona? Bueno, sí, soy un poco un ejemplo por la edad, sí que soy un... A mí, pues la verdad es que me gusta, me hace gracia que hay gente, todo el mundo es muy amable conmigo, esa es la realidad. Tú fíjate, te voy a contar un detalle ahora mismo. Ahora cuando he estado en Argentina, hubo una persona que hizo 1.700 kilómetros de ida y 1.700 kilómetros de vuelta para estar un rato charlando conmigo. ¿De verdad? De verdad. Yo me quedé asustado absolutamente. No es lo anormal, ¿no? Pero te seguía ya, te conocía. Me seguía. Y vino a un hotel que estábamos porque sabíamos, un hotel que había muy alto, que sabía que iba a estar allí. Y venía de 1.700 kilómetros. Y le invitamos a ir a subir con nosotros al día siguiente. Dice, no, estábamos a 3.300 metros, me va muy mal, aquí ya me siento un poco mal, tengo que aclimatarme más. Y se marchó a su casa otra vez. Y yo me quedé planchado, verdaderamente. Y hay gente que voy por la calle con una mascarilla y me para. Y no me lo explico, yo no conozco ni a mi padre con una mascarilla si estuviese ahora aquí, pero... Te conoce mucha gente, Carlos. Pero sí, no, a mí me hace feliz el que la gente me quiera, y la gente en general la verdad es que me quiere. Hombre, habrá gente que le moleste, pero en general eso me hace muy feliz. Pienso que a lo mejor no lo he hecho tan mal, incluso con mis hijas. Yo he hecho una vida de montaña siempre, y algunas veces me he preguntado, a lo mejor lo he hecho mal. Yo me acuerdo que se iba a casar mi hija Patricia, la pequeña, y quería que fuese el padrino, y se iba a casar en el mes de abril. Digo, en abril no voy a estar. Y cambió la fecha. Pero no, la verdad es que no. Tengo unas hijas fantásticas, seguimos haciendo cosas juntos, hemos estado las Navidades esquiando juntos. Una de mis hijas se ha venido conmigo a Argentina. Y bueno, me siento contento por lo que he hecho. ¿A las 4 las has inyectado esa pasión por la escalada? Bueno, por la escalada, por la naturaleza en general, pero sí, por la montaña y por el esquí, todas han escalado. Ahora hay algunas todavía que siguen haciendo bastante, otras un poco menos. Tengo una hija que vive en Inglaterra y bueno, pues sí, todas han hecho montaña conmigo desde muy pequeñas. Bueno, desde muy pequeñas, fijaros cómo era la vida antes, como hemos dicho. Nosotros íbamos a Gredos ya con 3 niñas o 4. No teníamos coche. Íbamos en un autobús que montaba un club. Cristina se quedaba en Gredos, en un sitio, en Arenas de San Pedro, en un pueblecito que hay arriba, en la piscina. Yo subía, escalaba, bajaba. Volvíamos a casa, siempre llegaba la gente tarde al autobús, a las 12 de la noche con 3 niñas, con un biberón, un coche, una cunita que llevábamos, un taxi a casa. ¿Tú crees que alguien se movería ahora mismo así? No. Hemos ido en el tren con la primera niña con una especie de redecilla que la llevábamos en el tren al Pirineo, que yo iba a hacer un curso y era la primera hija que teníamos con 4 meses. Y Cristina se vino conmigo a Torla y se quedó con la niña abajo. Y eso, pues verdaderamente no se puede
Tú no puedes ir a hacer una montaña difícil dejando un problema en tu casa y dejando a la gente diciendo, "Joder, esto ya se va otra vez, ya está". Eso no puede ser. Tú dejabas en casa todo y había tranquilidad y eso por eso te podías ir. Lo has dicho muchas veces, ¿no? Siempre te han apoyado. Y siempre me han apoyado y me siguen apoyando. Y les doy tranquilidad por eso que hemos dicho, porque tengo todos los dedos de las manos y los pies y no me han tenido que sacar nada. Te quiero hacer una pregunta, Carlos, que parece sencilla, pero no sé si tienes una respuesta a ella. ¿Cuál crees que es tu aportación en la sociedad? No, yo Sí, creo es que que la- tampoco aporto nada al otro mundo. Hay mucha gente mayor que hace cada vez cosas más interesantes de otro tipo. Esto mío, que bueno, pues que lo único que aporto es que si se quiere se puede llegar a hacer cosas interesantes siendo muy mayor. Pero lo que no te tiene que costar es un esfuerzo. A mí me encanta lo que como, me encanta lo que entreno y me encanta madrugar y acostarme pronto y cuidarme, porque me parece muy interesante. No puedes hacer mucho ejercicio y no descansar. Pues entonces no haces nada más que acumular cansancio, es necesario cansar. Correcto. Hoy no he dormido la siesta y he entrenado esta mañana, pero normalmente duermo la siesta. ¿Cómo entrenas? Cuéntanoslo, que es interesante también. Bueno, pues hoy he subido uno de los corredores de Peñalara, que estaba durito, con un amigo. Me he levantado aproximadamente a las 6:30, hemos ido, he vuelto a casa, he comido y no me ha dado tiempo de echarme la siesta y me he venido para acá. Otras veces pues sube a un cerrito que hay muy cerca de mi casa, que tiene 300 metros, hago 1 o 2 subidas y un poco de condición física, porque no solamente hay que andar y correr, sino además hay que hacer brazos y piernas. Tengo muchos problemas ya con la artrosis, que continuamente hago ejercicio. Todas las mañanas normalmente hago ejercicio. Importantísimo. Dora, ¿crees que en la gente joven faltan referentes de una cierta edad? No me refiero solo a Carlos, sino Sí. igual los niños de ahora, los jóvenes, están perdiendo un poquito la perspectiva de quiénes tienen que ser las referencias de verdad. Yo creo que sí. Falta muchísima gente como Carlos. Falta mucha gente como tú. Está contando por aquí Dora. ¿Cómo? Que falta mucha gente. Le estaba comentando a Dora que al final los niños o la gente joven de ahora quizá no tenga bien el foco puesto en quiénes son las referencias, ¿no?, reales. Igual se está perdiendo un poquito esa perspectiva. Bueno, la gente joven ahora, hay gente joven maravillosa y Claro, bueno. pueden hacer, gracias a lo que hay, se pueden hacer cosas que no se hacían. Cuando yo era joven, la dificultad de la escalada estaba hasta el 6º grado. Ahora se están haciendo 9 grados, subiendo por sitios que parece imposible. Eso pues Claro. es lógico que ocurra. No es como antes, claro que no es como antes, nada ha sido como antes. La gente está acostumbrada a tener una vida más cómoda y es muy difícil llevarla a que no la tenga. Pero es Ahora ridículo. no veo a un montañero con 3 niñas pequeñas en un autobús. No, ¿No, verdad? no es fácil. Subiendo el coche de niño arriba a la vaca y bajándole y luego todas dormidas, bueno, es durillo, pero bueno. Y otra vez, pues fuimos al Valle de Ordesa, yo a escalar, entonces tenía ya una furgoneta, una Renault, que no tenía nada más que la chapa atrás. Y las dejé abajo, iba con unos amigos y las niñas eran pequeñas y no había dodotis, había pañales. Y yo creía que iba a llegar el sol a la furgoneta y no llegó mientras escalamos. Y la furgoneta tenía una capa de hielo cuando nos fuimos de allí lo más rápidamente posible. Pero bueno, todo eso la verdad es que yo he tenido suerte con mi mujer y con mis hijas. He tenido suerte. No es que yo haya hecho las cosas bien, es que he tenido suerte. Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a abrir ahora un turno de preguntas. Yo creo que ya he hablado yo demasiado y sí que me gustaría que la gente, vosotros, pues le trasladéis tanto a Carlos como a Dora pues cualquier inquietud o cualquier duda que tengáis. A ver si se puede escuchar bien. Venga, vamos a animarnos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No tienen preguntas, Carlos. No hay problema. Ha quedado claro todo. Sí. A ver, si se escucha bien y si no, yo lo repito. Hola, ¿me escucháis? Hola. Nada, decirte que ¿cuál es el pico más difícil que has subido? La cima más difícil que has subido. La escalada más difícil no, pero la cima más complicada es el K2. Le subí a los 65 años.
Pero yo cuando subía al K2, Juanito Diezzábal bajaba se quedó sin pies, por ejemplo. Y yo bajé ya con mal tiempo, pero hice una ascensión a los 65 años formidable. Y es quizá la montaña más complicada y más peligrosa por lo larga que es, por lo difícil en la parte alta, y quizás sea esa. Quizás sí, pero he hecho escaladas mucho más difíciles, más joven, vamos, como escalada, pero como proyecto de subir a una montaña tan alta, quizá el K2. Más que la Annapurna incluso. El Annapurna es más peligroso, pero no más difícil. Más peligroso, bueno, relativamente más peligroso. Estamos en un nivel ya. Por ahí le andan. Venga, alguna más. Sí. Hola, mira, yo quería preguntarte, no sé si en tu familia has tenido trayectoria de gente dedicada ya a lo que es el alpinismo, y cuál ha sido el momento de inflexión donde realmente has tenido claro que te querías dedicar a esto en vez de a esa profesión que has dicho antes de tapicero y demás. A los 14 años. La primera vez que me fui de vacaciones con un amigo a La Pedriza, y nos llevamos una lona que nos habían dejado en un taller donde trabajábamos con 2 palos, pasamos 15 días allí y yo dije, siempre desde niño, cuando estaba en Ávila y tal, me gustaba ir a los ríos, a los arroyos, más que estar en la ciudad. Pero cuando pasé allí y vi aquello, dije, esto es lo que a mí me gusta. ¿Y en tu familia había gente ya que hacía montaña? Nada. No, a mi familia, lo único que le importaba a mi familia cuando yo era niño era que comiéramos todos los días, era la posguerra. Yo iba al colegio, mi madre trabajaba y mi madre dejaba la comida en una cocina que teníamos de carbón de encina tapada con ceniza. Y yo salía del colegio 1 hora antes que mi madre salía de trabajar, y lo que tenía que hacer era remover la ceniza para que aquello se pusiese en marcha. Claro. Por ejemplo, ¿qué ha cambiado? Joder, ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Uy, madre, allí sí, no sé si vamos a poder. Hola, yo quería preguntarle a Dora si, a pesar de todos los premios que ha obtenido, realmente se puede vivir de su profesión. Gracias. No. Desgraciadamente no. La esgrima no es un deporte aquí en España que se puede vivir. Los recuerdos son muy bonitos, pero no te da para vivir. ¿Alguna más? Sí. Sí, yo también quería preguntar a Dora si ella como mujer o para ti como mujer ha sido muy difícil desarrollarte como deportista primero en tu país y luego ya pues aquí en España. Si por el hecho de ser mujer has tenido más dificultades o las has sentido. Sí, yo creo que sí. En día de hoy yo creo que las mujeres deportistas tienen mucho más dificultades que un hombre. Hablando de la maternidad, de cuidar niños, incluso estudiar, trabajar, yo creo que la vida de una mujer deportista es muchísimo más compleja y difícil que un hombre. Sí, hay diferencias insalvables de momento, ¿no? Y la maternidad es una de ellas. No solamente el tema del salario, tal vez, claro, más importante la maternidad, ¿no? Que una mujer luego tiene que dedicar muchísimo más tiempo a su familia y menos al deporte, y en muchos sitios, en muchos casos no hay ayuda. Y claro, muchas mujeres deciden que llega el momento que sigo con mi carrera o elijo mi familia, y no es fácil. Es interesante, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, otra te voy a hacer hoy. ¿Qué se siente cuando estás en la cima del mundo? ¿Qué se ve allí en el Everest cuando llegas arriba? Te preguntan, Carlos, que qué se siente y qué se ve cuando llegas a la cima del mundo, te ha dicho el invitado. Pues se sienten unas ganas de bajar tremendas, porque aquello no está hecho para vivir. La emoción es cuando estás en el campo base, te metes en tu tienda, tú solo,
y lloras allí, ríes y haces de todo. Pero en la cumbre yo por lo menos tengo la cabeza pensando en la bajada y decir, vámonos de aquí lo antes posible. Esa es la realidad. Sin embargo, hay un momento subiendo a cualquier 8000, sobre todo en el Everest y en el K2, que es el momento de amanecer, que todavía no estás en la cumbre. Y ves las montañas de alrededor que tienen ya luz en la cumbre y los valles todavía están oscuros. Una raya, eso es increíble. Pero en la cumbre, yo va abajo. De hecho, no estáis mucho tiempo ahí arriba, claro. Solo en una cumbre en Pakistán he estado 2 horas. Hacía muy buen tiempo, venían unos compañeros que venían más retrasados y hacía un tiempo increíble y tal. Y en Pakistán hacía un poco más de calorcito normalmente que en Nepal. Esa es la única, en las demás muy poco. Para abajo. Y en el Annapurna yo me habría ido sin hacer una foto. Hay una foto, alguno la habrá visto mía, que estoy medio así, con mucho viento, y le dije a Luis, vámonos de aquí, ni fotos ni leches, vámonos de aquí. Y Luis hizo un pequeño vídeo y pero yo llevaba la bandera de España y tal en el bolsillo del mono y no la saqué, porque me tenía que quitar los guantes y no la saqué. La cumbre está muy bien, has llegado a ella, pero... Claro, al final hay que tener ese respeto a la montaña de que falta la bajada, que mucha gente pierde la... Ahí sí te vienen las emociones y tal, sobre todo cuando ya estás en terreno cercano al campo base y tal, no cabe duda. Mientras tanto, yo por lo menos estoy a lo que estoy. No, sé que es muy complicado, que estás muy cansado y que no puedes tener ningún fallo. Es alucinante. Una cosa solo, ¿se tarda más subir o bajar? Oh, mira, pues esa es buena. Si se tarda más en subir o en bajar. ¿Que se tarda? ¿En qué se tarda más, en subir o en bajar? No, se tarda más en subir, pero es más peligrosa la bajada. Pero se tarda más en subir. ¿Por qué es más peligrosa la bajada? ¿Por las avalanchas? Bueno, porque estás cansado, porque tú, si has ido a esquiar o has subido alguna vez por una pendiente de nieve un poco, subes tranquilamente y te pones a bajar y dices, ahí va donde estoy yo ahora. Eso es así, normalmente. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? ¿No? Bueno, pues yo creo que damos por finalizada esta mesa redonda, este foro de debate. Yo creo que, bueno, sobre todo ha servido para conocerles un poquito más y para saber de 2 personas, 3 junto con Enamed, que, bueno, reitero, ha sido una lástima que hoy no nos haya podido acompañar, el hecho de conocer unas vidas pues marcadas por el esfuerzo, por el sacrificio y sobre todo por el amor a lo que ellos sienten, la escalada y la esgrima, a pesar de las dificultades. Así que muchas gracias, Dora, muchas gracias, Carlos. A vosotros. Ha sido un auténtico placer y muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y por último, déjenme recordarles que el Foro de la Cultura prosigue mañana, jueves, en la sala de cámara del Centro Cultural Miguel Delibes, en este caso con el diálogo entre los hermanos Fernando y David Trueba, El color del cristal con que se mira. Lo va a moderar la periodista Angélica Tanarro a las 7 de la tarde. Así que, bueno, lo tengan también en cuenta. Muchas gracias. Gracias.